ya sea que nos acompañen en Facebook o por Zoom. Hoy nos toca el estudio del capítulo 5 de Génesis, en el verso por verso que nosotros estamos eh, tomando en compañía de nuestros amigos del grupo de estudiantes de la Biblia, quienes son muy aplicados, por supuesto. Y resulta que el capítulo 5 tiene que ver con la descendencia de Adán, las generaciones de Adán, y está muy relacionado con, de una forma analógica, también con el postrer Adán. En este caso, en el caso de la genealogía de Yeshua. Como inicia Mateo capítulo 1, de una manera también la Biblia describe esta descendencia, la descendencia más que más que una ascendencia, porque es el primer hombre. Se describe la descendencia, y en el caso del Señor pues es obvio que de lo que se viene describiendo es todos los ancestros, y una secuencia muy interesante que estuvimos nosotros analizando en el momento que tomamos ese estudio. Pues bien, este capítulo presenta la lista de los descendientes de Adán hasta la 10ª generación, es decir, hasta Noé. Son 10 generaciones. Muchas ocasiones el estudio de este capítulo no se le da mucha importancia. En ocasiones simplemente como que se da una lectura, y, y aunque de alguna manera sí se describe muy simple estas descendencias, hay aspectos muy interesantes, muy interesantes, que precisamente abren o ponen el panorama para el tema del capítulo 6, que vamos a estudiarlo, si el Señor lo permite, el sábado. Y por cierto, el sábado los esperamos a las 10 de la mañana. Va a ser una hora después de la hora acostumbrada, para no incomodar a los amigos que nos están invitando allá en Pachuca, porque es muy temprano. Entonces, para estar a gusto, para estar cómodos y con tiempo. Esperemos que nos acompañe. De manera que se le llama eh, esta descendencia, de alguna manera es muy interesante. Y vamos a comenzar dando lectura desde el versículo 1. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Fíjense qué interesante, dice: y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que creó al hombre, el Señor expresó varón y hembra los creó. Y como hemos visto en los capítulos anteriores, recuerden que Eva fue tomada del propio Adán. No fue creada por separado, como bien lo pudo haber hecho el Señor, pero de alguna manera tenía que haber sido de su propio ser, de su propia esencia de Adán. Y esa es la razón por la cual es uno, es Ejad. Y bueno, todo ese tema ya lo estudiamos, y es muy interesante. Les decía que lo interesante de este capítulo es hacer una reflexión, incluso con relación a algunas ocasiones en que hay personas que consideran muy importante o le dan una importancia determinada a descubrir su ascendencia, sus orígenes, su DNA. Incluso hasta se hacen estudios relacionados con este tema. Y, y aquí vamos a darnos cuenta que realmente eso viene a ser para nuestros días
no para el tiempo de Adán, sino para nuestros días, viene a ser un aspecto tan efímero, tan vano en ocasiones, porque estamos entendiendo que tu identidad y mi identidad realmente no tiene nada que ver con el aspecto del linaje de sangre, porque tu linaje tiene que ver con el linaje al que está siendo injertado por la sangre del Mesías. Si nosotros lo entendemos de esa manera, todo este aspecto de la preocupación e incluso muchas veces gente presume este detalle de que son descendientes de incluso de determinada tribu o del pueblo judío, etcétera, viene a ser totalmente inoficioso, no tiene ningún sentido, pierde todo el sentido. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo bien interesante. Si gustan acompañarme, primera de Timoteo, capítulo 1. Dice desde el versículo 1, Pablo, apóstol del Mesías, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjense, el contexto de lo que va a hablar Pablo, tiene que ver con la doctrina, la enseñanza. Ese es el contexto que está tomando para hablar de las genealogías. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Se dan cuenta? Llega a grado el apóstol Pablo de identificar como una fábula incluso el aspecto de la contienda o el tema de las genealogías. Precisamente por esa razón, porque desde entonces se estaba dando esta contienda o esta presunción que no debería de existir entre nosotros. Entendiendo, por supuesto, y continúa, dice, y explica por qué. Dice el apóstol, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, por obediencia, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Obediencia real, obediencia no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Es una de las cosas, otra característica que tienen mucho este aspecto. Vana palabrería, ¿qué tendríamos que entender por vana palabrería? Es muy fácil que de repente te aprendas 2-3 palabras en hebreo y ahí andes hablando hebrañol. Es muy interesante, y por supuesto si tienes la oportunidad de aprender el hebreo, pues qué padre, por supuesto que es muy bueno, es una herramienta súper importante. Pero si no sabes hablar hebreo, tampoco te impide hablar correctamente, entendiendo, utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Así es de que no hay ningún problema por el hecho de que no aprendas a hablar hebreo. Pero no solamente eso, sino que la vana palabrería te hace hacer este tipo de discurso que se escucha muy mal, pero además es presunción, es mucha presunción. Y en el caso más grave llega a ser una grosería, una falta de respeto para aquellas personas que no saben de lo que estás hablando. Si tu mensaje es público, si tu mensaje es muy abierto, tienes que tener mucho cuidado de utilizar, de hablar de esa forma. Es muy distinto cuando en tu estudio tú estás
analizando una palabra en específico y pues por supuesto tienes que tener cuidado de explicar el concepto, qué significa la raíz, o sea, la relación que tiene con el contexto del verso o párrafo que estás analizando. Pero eso es algo diferente, porque es parte de tu estudio. Pero el problema es cuando tienes ese hábito, mal hábito de hablar hebrañón, como, como dicen por ahí. Eh, Estás hablando en español, pero al mismo tiempo metes palabras en hebreo. eh, Eso no es correcto. Porque encima de todo, eso te hace llevar a cabo una vana palabrería. ¿Sí? Que aquí en este caso, en el contexto de las palabras del apóstol Pablo, las está relacionando con la presunción de la genealogía a la que la gente alude ser, cuando realmente no tiene nada que ver. Pero bueno, solo como preámbulo, para darnos cuenta que realmente, y vamos a ver en este capítulo cómo es que el Señor finalmente, de todas estas 10 generaciones, de todos los descendientes de Adán, que no se describen a todos, por supuesto, porque estamos hablando quizás de, no sé, quizás de millones de personas que, que existían en este entonces, pero tenemos que entender que la escritura solamente cita a determinadas personas. Y esto es lo interesante de las genealogías. Y esto siempre lo vamos a ver. De la misma manera en que cuando vemos capítulo 1 de Mateo, vemos cómo es que se comienza a hacer una descripción de una serie de personajes para concluir en, en la generación de Yeshua. Entonces, no es que no haya habido otros, no, por supuesto que hubo muchísimos. El asunto es que la escritura toma a determinadas personas porque es muy importante su mención en la palabra de Dios. Tiene un propósito muy específico para que nosotros entendamos infinidad de cosas. Una de ellas, obviamente es lo que resalta mucho son aquellas personas que no gozaron de muy buena fama, pero que forman parte de esta ascendencia en la que concluye con el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces es muy interesante entender este capítulo y en su contexto correcto. Entonces dice Génesis 1.5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Esa es la lista de los descendientes de Adán y aquí tenemos una correlación, como les decía, entre Génesis, esto, lo que les mencionaba al principio, con Mateo 1, del versículo 1 al 17, en donde se describen precisamente los orígenes del Adán postrero o del postrer Adán. Primera de Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, a pesar de que la escritura describe Adán primero, Adán postrero, nos hemos dado cuenta que hay infinidad de aspectos totalmente antagónicos entre uno y otro. Y esto es bien interesante poderlo entender, porque para no caer en el error de pretender hacer analogías que no caben en este contexto. Totalmente son personajes que en el caso de Adán
tuvo un propósito y falló. Pero en el caso de Yeshua, todo el propósito fue cumplido, absolutamente todo fue cumplido, toda la profecía fue cumplida en su persona. Entonces, cuando Dios creó al hombre de la nada, Él lo hizo a semejanza de Dios. Esto nos lleva a los 6 días del relato de la creación, donde creó al hombre a su imagen, ¿sí? Este relato escrito tiene que ver con la degradación de la imagen de Dios, porque el Señor cuando crea a Adán, ¿qué es lo que dice? Dice, hagamos, ¿sí?, a nuestra imagen y semejanza. Pero estamos dándonos cuenta que en la relatoría de Génesis se va llevando una degradación que inicia con la desobediencia, continúa con el homicidio, y vamos a darnos cuenta en el capítulo 6, que vamos a estudiar el sábado, cómo es que continúa la degradación, incluso en el aspecto celestial. O sea, es tremendo esto. Entonces, aquí el tema es que nosotros tendremos que entender este capítulo 5 como preámbulo de lo que vamos a ver en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Uno de los aspectos importantes que también identifican a este capítulo como las generaciones de Adán es el conflicto que nosotros vemos anunciado en Génesis 3:15, cuando el Señor dijo estas palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le está hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ya estudiamos ya tuvimos este estudio muy muy interesante, que obviamente pues nos refiere a Yeshua como la simiente de la mujer, por cuanto que esta simiente de Miriam iba a ser una simiente espiritual, no de carne, no de hombre. Y si hablamos de simiente, la palabra simiente tiene que ver literalmente con semilla, semen, ¿sí? Lo que en realidad la mujer no genera, sino el hombre. Por esa razón, desde entonces, el Señor está anunciando, al mismo tiempo que anuncia un juicio, está anunciando también la forma en cómo iba a ser restaurado este pecado, el pecado original. ¿Por qué? Porque a través del pecado original ya cometido viene la muerte del hombre que el Señor había creado, y que lo había creado con el propósito de que tuvieran vida para siempre. Pero bueno, esta enemistad resultaría en una larga lucha entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, ¿sí? Esta última como resultado de la línea. Sin embargo, aquí vamos a darnos cuenta que hay otra simiente, ¿sí? Hay otro aspecto antes de Yeshua que pudiéramos considerar que desde entonces el Señor comienza a hacer apartar como promesa, o como promesa de restauración para Eva en el siguiente hijo que sustituye a Abel, que fue muerto por Caín. Entonces, y vamos a darnos cuenta que efectivamente a partir del nacimiento de Set, la línea de Set es la línea genealógica apta, por decirlo así, para cumplir el propósito divino de restauración. Esta es la línea a través de la cual la simiente prometida llegaría finalmente. O sea, en el caso ya hasta Yeshua. Por otro lado, la línea de la simiente prometida tiene 10 generaciones, como les comentaba, de duración. Este capítulo abarca el periodo más largo de la historia de Génesis. Y por cuanto es un tiempo en el que la descripción de las genealogías es predominante, resulta ser como que estás dando un pequeño paseo por un cementerio, porque se describe al mismo tiempo que se describe
el momento que nacen, también los años que viven, a quien procrean, pero también mueren. Todos mueren. Entonces, eh, hay un aspecto interesante. Hay quienes no creen en Génesis y se le llama la corriente evolucionista. Tienen alguna idea aquí para tener una cantidad de años en millones y para justificar el tema de los dinosaurios. Pero el asunto es que no podríamos nosotros asegurar realmente cuántos millones de años. ¿Por qué? Porque los científicos, los evolucionistas hablan de miles de millones de años, cuando realmente probablemente no sea así. Realmente no sabemos realmente ese tema. ¿Por qué? Porque ya también nos dimos cuenta desde Génesis 1 y versículo 2, cómo es que hay mucho tiempo entre el evento descrito en el versículo 1 y el evento descrito en el versículo 2 de Génesis 1. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque dice la tierra estaba desordenada y vacía. Pero la propia escritura nos anuncia que Dios no crea nada de esa manera. Todo lo crea perfecto y en su tiempo. Y bueno, también en su momento estuvimos analizando ese tema y llegamos a la conclusión de que efectivamente, como dice Pedro, para Dios un día es como un año y un año es como para el Señor el tiempo es de esta manera. Entonces nosotros tendríamos que considerar esto y darnos cuenta, por supuesto, que hay aspectos de la escritura que al hombre no le han sido revelados en ese sentido. Así es de que, pues, podemos suponer, podemos tener o considerar algunas posiciones en relación a este tema, pero de ninguna manera podemos como que asegurarlo mientras que la propia escritura no te la está revelando. Eso sí tendríamos que tener mucho cuidado. Otro aspecto interesante es que Adán vivió hasta Lamec, hasta el tiempo de Lamec, el padre de Noé, que tenía 56 años de edad. Y Noé nació solo 14 años después de la muerte de Set. Si ustedes se dan cuenta y hacen ahí sus matemáticas, se dan cuenta que Noé nació 14 años después de la muerte de Set. Los evolucionistas aquí afirman que tomó millones de años, pero la Biblia registra solo 2 generaciones. Obviamente 2 generaciones en el tema de que estos hombres vivían 900 años, en promedio 912 años. Entonces sí son temas interesantes que por supuesto pues, tampoco nos vamos a meter en una discusión de esa naturaleza. Génesis del 3 al 5, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Aquí nos estamos dando cuenta cómo es que no se mencionan a todos los hijos y las hijas, pero pues imagínense, un hombre, en el caso de Adán y en el caso de Eva, que están cumpliendo el mandamiento de multiplicarse y habiendo entendido la desobediencia, lo que les trajo como consecuencia la desobediencia, ¿qué creen que estaban haciendo? Pues imagínense, estaban cumpliendo el mandamiento. Por todos esos tiempos, por todos esos años estuvieron procreando, engendrando hijos e hijas, como dice el versículo 4, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Ok? Nos dan estos versículos que acabamos de leer, nos dan una estructura que se utiliza en todo el resto del capítulo, con 2 excepciones. Primero viene la edad del padre
en el nacimiento de su hijo primogénito, 130 años. Entonces el nombre del hijo de Set, ¿sí? Aquí es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Recordarán ustedes el nombre de Set, ¿qué significa? Significa sustituto, ¿sí? Como lo vimos en el capítulo anterior, fue lo que dijo Eva, justamente, que estaba sustituyendo al hijo que mató Caín. ¿Ok? Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Adán, que vivió Adán 930 años. Y murió y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Engendró a Enos, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. ¿Sí? Set es la segunda generación y significa fundación también. Cuando tenía Set 105 años, cuando su padre perdón, es que aquí mis notas de repente como las hice medio rápido. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enos, después nació de Enos. Set vivió 807 años, como lo acabamos de leer. La genealogía sirve para poner de relieve las consecuencias del pecado por su incesante repetición. Dice, y luego murió, por supuesto. O sea, una vez más, vamos a darnos cuenta que es muy claro que la escritura dice y murió, como que está afirmando una vez más el juicio de Dios y está confirmando una vez más la mentira de Satanás, porque recordemos lo que le dijo a Eva. ¿Qué le dijo a Eva? No morirás, con tal de que probara del fruto prohibido, del árbol que Dios les prohibió que comieran. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que en cada descendencia el Señor está anunciando cuántos años vivió y cuántos años murió, perdón, a los cuántos años murió, dice, y murió finalmente. Pero hay una excepción, y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque en el caso de Enoc, dice la escritura que no murió, sino que fue con Dios. Y eso es interesante porque dice que caminó con el Señor. Pero bueno, vamos recorriendo Génesis 5 del 9 al 11. Dice, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió una vez más. Entonces aquí se está describiendo generación por generación. En este caso, en el caso de Enos, es la tercera generación. Y el nombre de Enos significa, entre otras cosas, significa fragilidad también. Fragilidad y en relación a la humanidad, fragilidad humana. Los nombres en esta línea son un recordatorio de que la historia humana no tiene que ser necesariamente juzgada por las figuras de famosos, hablando de un aspecto ya simbólico, simbólico con relación al nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente las personas llegan a juzgar a determinadas personas por el nombre. Hoy en día, por ejemplo, si tú haces pacto con el Eterno, una de las enseñanzas que se te pueden dar es en el sentido de que tienes que cambiarte el nombre. Obviamente, en un sentido espiritual, no para que vayas al registro civil y te cambies el nombre de ninguna manera, pero
el propósito es ese, el propósito es que a partir de que entras en pacto, tu propósito de vida tenga eh, un cumplimiento en tu vida. Es decir, tú antes de que consideres un nuevo nombre para ti, tienes que meditarlo, tienes que orarlo. Y eso está muy bien. Eso está bien porque te hace consciente del propósito que tienes. Ya entendiste cuál es tu identidad y ya entendiste que tienes un propósito en la vida. Así es de que lo vas a cumplir y ese es el anhelo de tu corazón. Y algo que te ayuda es esto precisamente, considerar qué es lo qué nombre adquieres a partir de ese momento. Cuando tú eres consciente de esto, entonces te ayuda. Eh, y por esa razón hay personas que ya se anuncian como con un nombre distinto. Y digo, no necesariamente tiene que ser así. Yo soy Humberto. Pero no significa que... Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que yo pensé en el nombre de Judá como nombre a partir de mi bautismo, de mi bautizo. Y, y ustedes saben que lo que significa el nombre de Judá. Alabanza, anunciar, anunciar las maravillas del Señor. Y a mí me sirvió mucho en ese sentido porque a través de lo que he hecho a partir de estos 10 años, estos últimos 10 años, eh, ha sido eso precisamente, a través de la escritura, a través de los estudios que he publicado, a través de abrir la casa de ustedes, en donde muchas personas han venido cada sábado y han estado aquí con nosotros, acompañándonos, estudiando, etcétera. Ha sido ese propósito, el propósito de mi esposa y el mío. Entonces sí, el nombre de alguna manera te sirve, te ayuda mucho en ese sentido. El problema es cuando se enfoca de una forma equivocada. Y, y entonces, más que hacer las cosas que implican el nombre que tú estás adquiriendo, eh, simplemente lo dices. Y así no sirve, eso no funciona. ¿Por qué? Porque realmente no te sirve ni a ti, tampoco a las personas. Y habla de lo que les comentaba, ¿no? Muchas veces la gente pretende que se le considere en un sentido de acuerdo al nombre, y eso no funciona de esa manera. Entonces, lo que funciona es realmente para ti como persona, porque es un aspecto debería ser un aspecto muy privado y muy personal, que a ti te sirva realmente lo que implica el nombre que adquiriste. Entonces aquí nosotros vemos que los nombres son muy importantes. Versículo 12 dice, 12 y 14 dice: vivió Cainán 70 años y engendró a Mahaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. ¿Se dan cuenta? Cada uno engendró hijos e hijas, y yo estoy seguro que fueron muchos. Aquí ustedes mismos pueden hilar la lógica de una pregunta, la pregunta que muchas personas se hacen: ¿y con quién se casó Caín? ¿Sí? Porque vimos también las descendencias de Caín. Y la pregunta es: ¿pero con quién si nada más estaban ellos dos? No, no podemos considerar que solamente estaban ellos cuatro, es decir, Adán, Eva, Caín y Abel. No. Adán y Eva continuaron teniendo descendencia, estuvieron cumpliendo el mandamiento. Entonces es lógico que finalmente se casó quizás con la sobrina, ¿sí? Muy lejana. Y el tema de la prohibición que tenemos en la Torah acerca de
de casarse con familiares en determinada línea y hasta cierto grado, ahí se determina de una forma muy específica porque se acortó demasiado el promedio de vida del hombre después del diluvio. Después del diluvio, al no tener este ambiente en el mundo como de invernadero, que daba no solo al hombre, imagínense a las plantas, ¿no? Una vida muy, muy permanente, pues obviamente que este aspecto de el parentesco se acorta mucho, entonces si hay un riesgo, si hay un peligro en ese sentido. Pero pues imagínense, en este entonces viviendo 800, 900 años, pues era infinidad de gente que estaba poblando la tierra en realidad. ¿Sí? Y Cainán, en este caso, pues es la cuarta generación. Y su nombre significa herrero o forjador. Un herrero es un trabajador de metal. Y el hijo de Caín, Tubal, fue identificado con las obras de metal. Él fue herrero y forjador de toda clase de herramientas, de bronce y de hierro. Vemos en Génesis 4:22, dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Entonces, estamos viendo cómo es que en este caso específico de estas descendencias, los nombres juegan un papel muy importante en base al propósito de sus propias vidas. Este es otro indicador de que la primera lengua en el hebreo fue, perdón, la primera lengua que se conoció o que existió en la tierra, podríamos ser muy claros en ese sentido, de que, o que nos quede muy claro que fue el hebreo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el nombre, por los nombres que se están manejando. Cainán tenía, en este caso, 70 años cuando fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo hijos e hijas. De modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Cuando Mahalaleel había vivido 65 años, se convirtió en padre de Jared. Mahalaleel es la quinta generación y significa que Dios sea alabado. Kenan, Mahalaleel y Jared también está en la genealogía de Yeshua. Vamos a ver Lucas 3:23 al 38. Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elsi, hijo de Negai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmoadam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Teré, hijo de Nacor, hijo de Segur, hijo de Ragau,
hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ya se dieron cuenta cómo se va hasta atrás. Entonces, por eso vemos estos nombres en esta genealogía y hacia atrás. ¿Okay? Son simplemente un enlace como algunos de los individuos en la línea de Caín. Como ellos, también son anónimos, pero por poco discreto pueden estar en el registro bíblico. Es decir, lo que les comentaba hace un momento, muchas veces la Biblia no registra nombres porque sería interminable, sino solamente se registran nombres que de alguna manera identifican un aspecto importante en la historia de el personaje que se está aludiendo. En el caso, por ejemplo, en el caso de Yeshua, se habla específicamente de una genealogía y determinados nombres, incluso se habla de determinado número de genealogías, ¿ok? Pero no significa que sean solamente a los únicos. Entonces resulta interesante. Y lo que yo les comentaba, en ocasiones este capítulo como que no se abunda mucho en el capítulo porque se hace como un poco tedioso por los nombres, por los años, por todo lo que implica que de alguna manera como que no se le ve mucho sentido, pero hay mucho que de alguna manera, incluso en el aspecto simbólico, si tú quieres alegorizar firmemente en el contexto del capítulo, te vas a encontrar con muchos aspectos que simbólicamente tienen repercusión tanto en los aspectos bíblicos ya a futuro, como incluso en la vida de nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, recuerden que estamos hablando de dos líneas que no se cortó por el hecho de que haya muerto Abel, de ninguna manera. En el momento que nace Set como sustituto del que murió, continúa el propósito divino. Continúa el propósito divino a fin de que el juicio dado en Génesis 3:15 se confirme posteriormente. Ok, dice Génesis del 5:21 al 24 dice: y Enoc vivió 75 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 375 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque se lo llevó. Y como les comentaba, aquí esta expresión cuando dice y Enoc anduvo con Dios, muchas veces se considera que, y pudiera ser así, como en el Edén, ¿no? Que el Señor andaba en el Edén y estaba Adán y Eva con él. Pero ya en este sentido, y la razón por la cual Enoc simplemente no ve la muerte y es llevado por Dios, tendríamos que entonces comenzar a considerar las ocasiones en que en el Nuevo Testamento es mencionado Enoc. Y una vez más, no solamente en el Nuevo Testamento, sino incluso en libros de literatura judía antigua, libros antiguos, que no están en el canon de la Biblia, en el canon bíblico, que mencionan a Enoc como un profeta. Entonces, cuando leemos nosotros aquí y anduvo con Dios, nosotros podríamos considerarlo que el hecho, esta expresión está manifestando que Dios le hablaba, es decir, le expresaba determinados aspectos. Y cuando tú lees el libro de Enoc,
una vez que ya lo entendiste y te estás dando cuenta de cómo es que tuvo una revelación tan impresionante de infinidad de cosas acerca desde la caída de los ángeles, de los Ben Elohim, que desobedecieron, que abandonaron su morada, hasta la continuación del juicio que reciben, incluso los cielos que visita, los lugares, en los lugares celestiales a donde es llevado y toda la visión que tuvo. Entonces, como que entiendes un poquito más la expresión y anduvo con Dios. Y Enoch anduvo con Dios. A eso se refiere en realidad. Eh, Resulta notable que en el contexto de muerte un hombre fuese removido de la tierra, o sea, eso no es normal. De Enoch se dice que anduvo caminando con Dios en lo que, y bueno, eso se debe entender así. Y ya en el capítulo 6 vamos a leer cómo es que efectivamente vamos a entender más claramente por qué él se dice que anduvo con Dios, Enoch. Estos dos que anduvieron con Dios eran antidiluvianos, ¿sí? ¿Y de quién estamos hablando? Uno es Enoch y el otro, ¿quién fue? ¿Alguien que me está escuchando de ahí, de Zoom? ¿Recuerdan quién fue el otro? Elías. Bueno, Elías sí, pero él no fue antidiluviano. Uh-huh. ¿Sí recuerdan o no? ¿Cuál era la pregunta exacta, por Sí, favor? los hombres que anduvieron con Dios, que se menciona que anduvieron con Dios. Noé. Ah, exactamente, Noé y Enoch. exacto, así es, exactamente, Noé y Enoch. Ellos dos fueron los que se describe la escritura que anduvieron con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Noé? Dice la escritura que recibió revelación, recibió instrucciones para llevar a cabo la construcción del arca, etcétera, etcétera. Entonces, y dice una vez más, ella anduvo con Dios. Entonces, como que conectamos el hecho de la expresión de decir anduvo con Dios con el acontecimiento de la revelación que recibe de Dios. ¿Ok? Podríamos entenderlo de esa manera. Y ya en el caso de Elías es otro también, pero en el caso de Enoch, él murió, no es llevado con Dios. O sea, quienes son llevados sin ver muerte son dos específicamente. Estamos hablando de Enoch y Elías. ¿Ok? Déjenme ver la hora porque no quisiera tardarme mucho para no cansarlos, porque realmente eh, en mis estudios, en mis notas, luego me emociono y de repente tomo un monte. No quisiera hacer eso. Entonces, el total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Un detalle muy interesante para observar en esa línea de nombres es que Matusalén, el hijo de Enoch, vivió más años que Adán. ¿Sí? Estos dos personajes, Adán y Matusalén, ocuparon el periodo de tiempo que existe entre la creación y el diluvio. O sea, ahí vemos toda la época antes del diluvio. Y de acuerdo con nuestra genealogía, Matusalén pudo haber contado a Noé todo lo relacionado con la creación del mundo. El mundo, el nombre de Matusalén significa enviado delante, pero también podría significar cuando esté muerto será enviado. ¿Sí? Es como en sí mismo el nombre de Matusalén representa una profecía que tendría que ser cumplida
a través del diluvio, porque está anunciando muerte también, pero muerte hasta determinado tiempo, hasta el momento en el que Matusalén viviría. Una vez que Matusalén murió, es cuando es decretado el, el, el momento del diluvio. ¿Okay? Entonces, mientras Matusalén viviese, el diluvio no podía venir. Y podríamos considerarlo también en ese sentido, porque fueron muchos años, pero no solamente fueron muchos años, sino fue el que más vivió. El que más vivió. Y entonces podríamos entenderlo en el sentido de que como una expresión de Dios a través de la vida de Matusalén, de la paciencia que el Señor tiene para con el hombre. Y nosotros tendríamos que considerar esto, ¿por qué? Porque de la misma manera en que sucedió en aquel entonces, sucederá nuevamente. De acuerdo a las palabras de Yeshua, él dijo claramente que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, su regreso, hablando del mismo. ¿Y por qué tendríamos que considerar el tema de Matusalén? Porque precisamente habla de la paciencia de Dios, de un tiempo determinado, un tiempo específico en el que el Señor estaría dando oportunidad al tiempo en el que el hombre se arrepienta. Hoy en día todos nosotros, todos finalmente estamos considerando tener un cambio de vida, pero en base al mensaje que ya recibimos, el mensaje de redención, el mensaje de la vida eterna y la advertencia de la vida del infierno, del tiempo eterno en tinieblas. Esto es muy interesante que nosotros lo consideremos porque en estos tiempos que nosotros vivimos, claramente podemos ver cómo es que la sociedad en general se está deteriorando mucho. El tiempo que nosotros estamos viendo hoy en día es de mucho peligro, de mucha violencia. En todos lados hay asaltos, en todos lados hay gente que está muriendo, hay gente que está padeciendo, son víctimas de delitos, etcétera. Entonces, nosotros debemos de considerar esto y estar viviendo no con miedo, sino con la confianza de que finalmente el tiempo que nosotros tenemos en este mundo es muy corto. El tiempo al que nosotros anhelamos, al que aspiramos, es realmente la eternidad. Así es de que el nombre mismo de Matusalén implica muchísimo, muchísimo para el tiempo de hoy en día, en un aspecto analógico, pero también profético. ¿Por qué? Porque así lo anunció el Señor, así lo mencionó Yeshua. Enoc, como les comentaba, es mencionado entonces por Judas, en la carta de Judas es mencionado como un profeta también. ¿Okay? Entonces Matusalén tenía 187 años cuando fue padre del Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas, de modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Él fue la persona más longeva que ha existido. ¿Okay? Segunda de Pedro 3, 8, 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, lo que les comentaba hace un momento. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiero que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pedro está hablando de este mismo tema, el tema de que hoy en día
pues, tanto como en el tiempo de Pedro, de los apóstoles, como el tiempo de hoy en día, nosotros tenemos esta invitación, esta misma eh, exhortación que hace Pedro. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por la danza. Es decir, muchos piensan que tenemos muchísimo tiempo todavía, que hace falta mucho tiempo para que el Señor regrese. Realmente estamos viendo las cosas tan apresuradas que estamos seguros de que no tarda. Y bueno, puede ser en el tiempo de nuestra vida, puede ser un poco tiempo después. El tema es que nosotros procedamos al arrepentimiento y que el mensaje que nosotros tengamos la oportunidad de compartir tenga ese propósito de que aquellos a los que tú les estás hablando procedan al arrepentimiento, que no consideren de forma equivocada que falta mucho tiempo para que el Señor venga. ¿Por qué? Porque en otro sentido, pues tampoco tenemos la vida comprada y no sabemos si vamos a amanecer mañana. Eso es un hecho muy claro y muy cierto. El hecho es de que nosotros podríamos considerar que hacer planes y que estamos muy seguros de cumplirlos de aquí a 1 año, 2 años, 5 años. Y no está mal hacer planes, por supuesto que no está mal. Pero lo que sí está mal es que perdamos la conciencia de que solamente Dios dispone hasta que ya nosotros estamos en este mundo. De manera que estas palabras de Pedro aplican cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque una vez que ya que el Señor decida que cumpliste tu propósito de vida, que finalmente se terminó tu tiempo de vida aquí en este mundo, ya no hay tiempo después para arrepentirse. Este es el momento. Hoy es el día de arrepentirse. Y bueno, es algo que también podríamos considerar es que tanto Enoc como Noé en su tiempo ellos predicaron, ellos fueron predicadores. Enoc como profeta, ¿qué es lo que hace un profeta? Anuncia la palabra de Dios, ¿sí? Y si todo el mundo, todos los apóstoles lo identifican como un profeta a Enoc, entonces podemos nosotros imaginar lo que estaba haciendo Enoc en su tiempo. Él, y ya entendimos que implica el haber caminado con Dios, que anduvo con Dios, dice la Escritura. Pues eso implica que tuvo revelación del Señor. ¿Y cuál fue el propósito? Pues el propósito fue anunciar arrepentimiento, anunciar lo mismo que vino a hacer el Señor, lo mismo que hizo Juan el Bautista, lo mismo que hicieron los apóstoles, lo mismo que haces tú y yo, lo mismo que hacemos, que es anunciar el Evangelio, para que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Independientemente de que nadie le haya escuchado, sino que Noé fue el único que con sus hijos y las esposas de sus hijos y su esposa fueron los que fueron salvos en aquel tiempo. Y todos perecieron, pero menos Enoc, como ya lo vimos. Entonces Enoc y Matusalén fueron hombres de Dios, pero cuando Lamec creció, las cosas empezaron a cambiar. Él y su generación solo empeoraron durante la vida de Noé. Al ver el Señor que la humanidad era pura maldad, que el ser humano en la tierra tenía una maldad muy grande y que todos sus pensamientos siempre tendían hacia el mal, Lamec se caracterizó a esa generación, y así que Dios terminó por inundar el mundo entero. Dios llegó el momento en que emitió el juicio en Génesis 6, que dijo que se arrepintió el Señor de haber creado al hombre. Le dolió en el corazón al Señor. Mediante la sentencia del diluvio, la raza ya corrompida fue
fue exterminada, es decir, la raza humana. Pero recuerden que estamos hablando de aspectos espirituales también, porque toda aquella generación, todos aquellos hombres y mujeres que estaban en la tierra, todavía en el tiempo de Noé, ya traían genes alterados, adulterados, ya no eran, dice la escritura que Noé fue encontrado apto, era perfecto, pero esto tiene que ver está conectado justamente con el aspecto contrario, es decir, el aspecto antagónico, lo que significa que todas aquellas personas ya estaban contaminadas, incluso genéticamente hablando. Lo vamos a estudiar el sábado más a fondo, y por esa razón el Señor determinó el diluvio. ¿Por qué? Porque vio la necesidad del Señor de acabar con todo aquello que se había corrompido. ¿Sí? Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo otros hijos e hijas. Estos son los hermanos de Noé, y parece que todos ellos murieron en el diluvio. Es decir, cuando dice el Señor en Génesis 6, dice que el propósito del diluvio era que pereciera toda carne sobre la tierra. Ese fue el asunto. Pereció toda carne corrompida sobre la tierra. Y muchos se preguntan, bueno, pero después había gigantes. ¿Continuaron los gigantes? Sí, porque el aspecto espiritual no pereció con el diluvio, sino toda carne. Pero vamos a ver el sábado. Entonces Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? No es la 10ª generación, y significa descanso. Entre descanso o reposo. ¿Sí? Está identificado como un patriarca. Y las generaciones, estas 10 generaciones de las que estamos hablando, las vemos nosotros en el versículo 1 del Primera de Crónicas, capítulo 1. Dice: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamech y Noé. Si ustedes se dan cuenta, dice, bueno, continúa con los hijos, Sem, Cam y Jafet, pero hasta Noé son 10 generaciones. 10 generaciones que nosotros podemos ver ahí, y continúa con los descendientes de los hijos de Noé. Se hace una descripción de todas las descendencias de los hijos. ¿Okay? Sem significa nombre, Sem o Shem, ¿sí? Cam significa cálido, de hábitat tropical, y Jafet significa justo o hermoso. Es el significado del nombre de los hijos de Noé. Uno puede imagínate las burlas que tuvo que haber soportado Noé en el momento que comenzó a anunciar el diluvio como revelación que recibió de parte de Dios. ¿Por qué burlas? Porque si nosotros recordamos los estudios anteriores, recordemos que hasta este entonces, hasta el tiempo de Noé, pues no había llovido, no se generaba lluvia como tal. ¿Por qué? Porque aún no se había roto la bóveda de la que hemos hablado. Esta bóveda que generaba un ambiente como de invernadero, un efecto invernadero. Entonces al mantenerse esta bóveda sin romperse, pues imagínate, para empezar, pues como lo tuvo que haber expresado, en el sentido de que iba a haber un diluvio y que iba a haber muchas aguas, que se iba a inundar todo.
¿Por qué? Porque cuando vemos la escritura, de qué manera pues se rompieron fuentes tanto de la parte de arriba como de abajo. O sea, caía agua de arriba como salía agua del subsuelo. ¿Sí? Entonces, imagínense lo que tuvo que haber soportado Noé. Pero Noé continuó durante 120 años siendo fiel y construyó el arca. La esposa de Noé debe haber sido una mujer igualmente fiel a Dios, para estar a su lado entre tanta maldad y corrupción que habría de ser descrita por el profeta Enoch, ya en el libro de Enoch, que por cierto les recomiendo, si tienen la oportunidad, consíganlo. Está en la web, lo pueden descargar gratuitamente, el libro de Enoch. Solamente les sugiero que busquen una versión que no sea que no traiga aspectos que no tienen nada que ver, porque hay versiones que como que mencionan cosas que no son no son las del libro original. Viene como que mezclado el libro, entonces no tengan cuidado de lo que descargan, no en cualquier sitio, un sitio seguro, para que realmente tengan el libro y si lo pueden leer, va a ser interesante, porque vamos a platicar el sábado acerca de ese tema, cómo es que efectivamente el Señor emite juicio sobre aquellos que juraron desobediencia a Dios, incluso en anatema, en maldición, sabiendo ellos que iban a ser malditos. Ok, entonces Noé construyó el arca mientras él continuaba predicando. Y su predicación no salvó a esa generación, sino por el contrario, una vez más, el testimonio de Enoch y su predicación, lo que él anunciaba, era precisamente para juicio de aquella generación, para juicio por la desobediencia y por la falta de arrepentimiento. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, dice el escritor de la carta a los Hebreos. Y por esa fe condenó al mundo por la obediencia. ¿Por qué condenó al mundo? No es que él haya emitido juicio alguno, sino porque por causa de la fe, por causa de la obediencia que él tuvo para con Dios, en contraste, el mundo de aquel entonces y cómo vivió y la forma en que el mundo simplemente ignoró las palabras de Noé, no se salvaron. Y no significa que de alguna manera todos absolutamente no hayan tenido la oportunidad de salvarse. ¿Por qué? Porque estamos viendo en las generaciones que independientemente de la forma en cómo vivían, todos tuvieron la oportunidad de escoger el buen camino, pero continuaban pervirtiéndose. Y llega el momento en que aunque estas personas de estas generaciones no hubiesen tenido un DNA alterado, por decirlo así, ellos sí en un momento dado tenían ya en el espíritu una afectación que les corrompía y les animaba a continuar en esa misma corrupción. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera hasta este momento estamos viendo que no habían descendido los vigilantes, los Bnei Elohim, los hijos de Dios. No habían descendido aún en este momento. Hasta este momento se está describiendo a todos estos que finalmente murieron, que no, de alguna manera, tenían la oportunidad mientras Noé vivía, mientras Matusalén vivía y mientras Noé predicaba
el arrepentimiento, la revelación, todo lo que implica el haber caminado con Dios, el haber recibido la revelación de Dios. Entonces, no había justificación para no haber escuchado a Noé. Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Es un aviso de que nosotros tendríamos claramente la oportunidad, cualquiera tiene la oportunidad, efectivamente, de someterse a Dios. La única forma de rechazar, de ser liberado de demonios, es el sometimiento que tienes de tu vida a Dios. Eso es lo más recomendable. No es la recomendación no es enfrentarte con los demonios. Eso lo hicieron los discípulos por el poder sobrenatural que ellos recibieron, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Pero la enseñanza de Yeshua es precisamente a someternos a la palabra de Dios, a su gobierno, al gobierno de la Torah, tener una vida de santidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que te permite estar protegido de los dardos del enemigo. Lo describe el apóstol Pablo también, haciendo una referencia a esta vestidura de un soldado que le protegía, como un aspecto de analogía simbólica, pero que tiene que ver todo con la palabra de Dios, ¿sí? Que tiene que estar en tu mente, que tiene que estar en tu corazón, que tiene que estar en todo tu cuerpo, todo aquello que implica la posibilidad de ser afectado por los dardos de Satanás. Es de esa manera. Y la forma en como otra persona puede ser liberada a través de ti es a través de predicarle el evangelio, a través de hablar de la palabra de Dios, pero tiene que haber un sometimiento de aquella persona. Si aquella persona no se somete a Dios, todo lo que tú hagas no servirá de nada, en lo absoluto. Y Génesis 5:31 al 32 dice: y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió, y siendo Noé de 500 años, se engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Hay una teoría que se ha popularizado mucho y que es aceptada por muchísima gente, incluso engloba algunas ideologías muy modernas. Es en el sentido de que se piensa o se enseña incluso, en muchas iglesias incluso, que la naturaleza del hombre puede ser mejorada por él mismo. Es decir, como si Dios le hubiese proveído al hombre de capacidad para mejorar su propia naturaleza, pero por él mismo. Es decir, como si contara con algún tipo de herramienta o mecanismo para mejorar su propia naturaleza. La propia escritura nos dice, y lo estamos nosotros viendo, cómo es que la naturaleza del hombre es mala. Y en el capítulo 6, Dios confirma una vez más que el hombre de continuo siempre está pensando en el mal, mientras que el Señor es pura santidad. O sea, siempre el hombre va a estar en contraposición a lo que representa la santidad de Dios. Pero esa es la naturaleza. Lo que no significa, por supuesto, que no puedas tú en un momento dado cambiar de curso de vida. Una cosa es tu naturaleza, la naturaleza pecaminosa, y otra cosa muy distinta es el hecho de querer cambiar, de ser transformado, y que el Espíritu de Dios de forma sobrenatural, por supuesto,
obra en ti, obra en tu vida, con el propósito de que tu vida cambie, de que el curso de tu vida cambie. Pero tienes que estar sometido a su voluntad, tienes que estar sometido a él. De otra manera no puede ser así. Entonces son cosas distintas. Una cosa es que el hombre por sí mismo considere que, que puede ser mejor por él mismo, sin considerar en ningún momento que necesita de alguien para poder ser mejor. Entonces aquí estamos viendo una vez más lo que sucedió con Caín en relación a Abel, en su ofrenda. ¿Por qué fue que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Pues precisamente porque no hubo sacrificio. Porque lo que ofreció Caín fue simplemente el producto de su trabajo, del labrador, del campo. Frutas, verduras, sí, lo mejor, pero considero que no era necesario el sacrificio de un inocente. De esa manera nosotros podemos entender que no importa qué buenos principios tengas, qué buenos principios te hayan enseñado, qué buena educación te hayan dado tus padres, o qué buena educación le estés dando a tus hijos. Si no te está quedando claro que para ser realmente una mejor persona, una persona diferente, necesariamente tienes que contar con un intermediario. Y ese intermediario es Yeshua. Así es de que este capítulo a nosotros nos deja muy claro, muy claro, cómo es que como una evaluación de lo que nosotros estamos viendo, es que si tú eres lo suficientemente humilde como para reconocer que tu naturaleza está caída, que por ti mismo, que no hay nada en ti lo suficientemente digno o apto como para que por ti mismo seas agradable a Dios. Si no te cae el 20 en ese sentido, si no eres consciente de que necesitas de alguien, y en este caso estamos hablando de Yeshua, para poder ser apto, para salir adelante en tu vida, para ser una persona diferente, para que cumplas el propósito de tu vida, para que cumplas el propósito de tu nombre a partir de tu bautizo, entonces no vas a poder por ti mismo. Serán puros intentos fallidos. Y estamos hablando de propósito divino, no estamos hablando de tu éxito en la vida. Son cosas totalmente diferentes y el problema es que la gente lo confunde siempre. Piensa que porque le está yendo muy bien económicamente, porque le está yendo bien con los amigos, porque le está yendo muy bien con X proyectos, etcétera, tiene que ver con esto. Nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un propósito de vida. Todas estas generaciones que acabamos de analizar tuvieron un propósito y todas estas generaciones fueron fallidas. ¿Por qué? Con la excepción de Noé, como ya lo vimos. ¿Por qué fueron fallidas? Porque no consideraron que sus vidas hasta ese momento estaban siendo producto de una transgresión, que la forma en que ellos estaban viviendo en ese mundo hasta ese entonces venía decayendo cada vez más y se esperaba lo peor aún, se esperaba lo peor, es decir, Génesis capítulo 6, porque llegó el momento en que estos seres angelicales que procrearon con mujeres después tuvieron todo el propósito de acabar con el hombre en todo el mundo. Entonces si estamos nosotros evaluándonos nuestra propia vida, deberíamos de considerar eso, considerar que por nuestra propia naturaleza nosotros no somos dignos de nada, sino por el contrario,
nosotros vamos a necesitar siempre de este enviado, del Hijo de Dios, que fue enviado con el propósito de restaurar el pecado original. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir, de hablar tu palabra, de reflexionar, de ser conscientes cada día de que a través de tu palabra nosotros tenemos que poner mucha atención acerca de la forma en cómo nosotros vivimos, acerca de los propósitos que nosotros tenemos en esta vida. Te rogamos que nos permitas entender, hacer un alto, Señor, en todo momento y considerar que cada palabra, que cada capítulo, que cada versículo que nosotros podemos leer de tu palabra es de suma importancia para nuestra vida. Que consideremos que nuestras generaciones tienen bendición en la medida en que nosotros cumplimos con nuestra fe, en la medida en que nuestra fe es firme y consciente del rumbo que está teniendo a partir de que hemos hecho un compromiso contigo, un compromiso de vida, el compromiso al que estamos llamados todos, sin excepción alguna, Señor, pero conscientes de que el mundo en que vivimos está corrompido, conscientes de que la forma en que nos has llamado a vivir es para hacerlo en el Espíritu, independientemente de que aún estamos en la carne. Y aprender a hacerlo, ese es el reto. Aprender a vivir en el Espíritu, conscientes de que nuestra naturaleza está caída desde el origen. Y que no importa todo lo que nosotros nos esforcemos por cuenta propia, siempre la tendencia tiene que ver con una inclinación hacia el mal. Y esa es la razón por la cual todo aquel que no tiene al Hijo permanece separado de Dios, permanece separado de ti. Permite, Señor, que todos aquellos que están siendo llamados para que sean pueblo tuyo, todos aquellos que son ovejas, escuchen la voz de nuestro Señor, la voz de Yeshua, que con lazos de amor nos está hablando, con un silbido de amor apacible nos está llamando a reconsiderar nuestra vida, a cambiar lo que tenemos que cambiar, a hacer de lado las cosas que nos estorban para dejar de justificarnos en nosotros mismos y entender que por más que nos esforcemos, siempre vamos a tener errores, pero que lo único que nos va a hacer a diferenciar del mundo es la conciencia de que tenemos que arrepentirnos, ya sea por un error de omisión o por error, pero conscientes de que jamás debemos cometer un error con toda la conciencia, a fin de no ofenderte, a fin de no ofender la sangre derramada en la cruz, Señor. Gracias por esta oportunidad, te doy gracias, Señor, por todo tu pueblo, por el gran remanente en todas las naciones que se reúne, Señor, para escuchar tu palabra, y que está haciendo lo propio en donde quiera que están. Están siendo hijos dignos, obedientes. Están siendo ejemplo tanto de ciudadanos como de hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Yeshua. Amén.